12 cuentos para un sueño. Mireya, Madrid, Malo. El reloj de Cucú. Siendo muy pequeña, recuerdo que vivía intrigada por los ruidos que producían los relojes. Observaba detenidamente el viejo reloj despertador que tenía la abuela sobre su mesa de noche, y que entre otras cosas jamás llegó a necesitarlo, pues siempre se levantaba a las 5 de la mañana. Veía cómo se movían sus manecillas produciendo un suave tic-tac, pero de improviso, como si estuviera enloquecido, comenzaba a hacer un desagradable ruido trin, trin, trin. Pero lo peor de este viejo y alocado reloj era que siempre sonaba a deshora y no cuando tenía que hacerlo. Cuando iba de visita a la casa de mi tía abuela, mi más grande entretención era observar un antiguo reloj de péndulo que colgaba de una de las paredes del no menos antiguo comedor. Esas visitas eran fascinantes. Las horas transcurrían con una rapidez asombrosa entre mi relojera curiosidad y las peligrosas ascensiones por una empinada escalera de madera que llevaba al cuarto de San Alejo. Allí en ese cuarto archivaban los más variados cachivaches, candelabros rotos, trajes antiguos, viejos arcones de herrumbrosas cerraduras, perchas para colgar sombreros, cajas, papeles y libros que habían caído en desgracia y ya nadie hacía uso de ellos. Pero lo que realmente atraía mi atención era un lindísimo reloj de Cucú, que naturalmente ya no servía. Se conservaba en perfecto estado, la madera era muy fina, las cadenas aún no se habían oxidado y el pajarito había quedado sobre la puertecita, inocente del daño que había sufrido el reloj, como si esperara que de un momento a otro sucediera un milagro y nuevamente pudiera silbar su familiar cucú dando la hora. Desde el día que descubrí el reloj de Cucú, todos los relojes perdieron su importancia. Ni siquiera el reloj del comedor de mis tías, tenebroso y elegante con su lento tan, 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 al dar las 12 del día, y que se escuchaba con fastidio, pues sabía que esto significaba que debía suspender mis juegos para lavarme las manos e ir a almorzar. Ni el fino reloj de pulsera que llevaba mi padre y que tantas veces acerqué a mi oído para escuchar su leve tic-tac, tic-tac, tenía ya interés para mí. Ahora mi mundo infantil giraba siempre en torno de las visitas a mis parientes y del reloj de Cucú que guardaban en su desván. Me dormía pensando en el reloj, imaginando miles de tretas para poder conseguirlo y encontrándolas todas muy difíciles de llevar a cabo. Hasta que un día, después de almorzar, me atreví a preguntarle a mi abuelita por aquel reloj. Abuelita, vi un reloj de Cucú en el cuarto de San Alejo de la casa de tu hermana. ¡Qué lindo es! ¿Cómo me gustaría tenerlo? Mi abuela se rió y me contó la historia del reloj. Había pertenecido a otra hermana de ella. Su esposo, que era un caballero alemán, lo había traído de Alemania después de la Primera Guerra. Durante mucho tiempo había estado en la pared de su biblioteca alegrando aquel hogar con su cucú. Pero una vez uno de los chicos le dio un golpe con una pelota, paralizando así su mecanismo. Cuando murió su hermana, pasó a manos de mi tía abuela, quien por sentimentalismo quiso conservarlo. Por tal razón lo guardaban en el cuarto de San Alejo. A pesar de la historia, volví a insistir en la posesión de aquel reloj. A toda costa deseaba tenerlo, y en la próxima visita a casa de mis tías, decididamente resolví tocar aquel tema. El reloj que guardan en el desván es muy bonito. ¿Para qué lo tienen allí donde nadie lo ve?, pregunté con inocencia.
Lo guardamos allí porque es un recuerdo y también porque no funciona. ¿Qué vamos a hacer con un reloj dañado? Allí era donde yo quería llegar, entonces dije, si está dañado y no les sirve, a mí sí me serviría. ¿Por qué no me lo regalan? Mis tías se miraron indecisas hasta que una de ellas resolvió decir, ¿y a ti para qué te serviría ese reloj que no funciona, habiendo tantas cosas bonitas con las que puedes jugar? Las miré tristemente y resolví callar, luchando por contener las lágrimas que ya asomaban a mis ojos. Durante mucho tiempo no volví a hablar del reloj. Cuando cumplí 11 años, estando en la fiesta de cumpleaños, vi a mi tía que llegaba con el tan ansiado reloj. No podía ocultar mi sorpresa, era increíble. Sin embargo, mi tía se me acercó y me dio un beso. Dijo, aquí tienes el reloj. Me costó mucho trabajo conseguir quien lo arreglara, hasta que encontré un técnico alemán que conoce esta clase de relojes. Yo no esperé nunca que me regalaran aquel reloj, y mucho menos que éste tuviera arreglo. Realmente fue un milagro. Desde aquel día el reloj siempre estuvo en mi alcoba, testigo de mis juegos y mis tareas escolares, de mis travesuras y reprimendas. Con él me acostaba y con él me levantaba. A las 4 de la tarde, cuando regresaba del colegio, lo primero que oía era el cucú, cucú de mi lindo reloj. No aceptaba que nadie lo limpiara. Yo misma subía a una silla y con una bayetilla cuidadosamente le quitaba el polvo. Una noche tuve un extraño sueño. Soñé que me volvía muy pequeñita y que el pajarito de mi reloj de cucú me llamaba para que entrara y conociera el reloj por dentro. Entré al reloj, que era más complicado de lo que yo siempre había imaginado. Lo primero que vi fueron 2 pequeños silbatos que son los que producen el sonido, es decir, el cucú. Yo siempre había creído que era el pajarito el que cantaba. No, eran los 2 silbatos. Detrás de estos habían 2 cajitas, 2 fuelles encargados de proporcionar el aire a los silbatos. Caminé un poco más y encontré 2 ruedas dentadas, una de ellas con un freno. Cuando el reloj hacía cucú, de inmediato el freno salía de la dentadura de la rueda y giraba un poco. Entonces la puertita se abría, salía el pajarito y los silbatos sonaban. El reloj seguía haciendo cucú mientras la rueda giraba. Cuando el freno resbalaba sobre la rueda, la bloqueaba. Tan pronto como caía en la otra cuña, cesaba el sonido del cucú. Después encontré otra rueda, el volante y enseguida el ancora, que era un pedacito de metal igual a las anclas que tienen los barcos. El volante hacía mover el ancora, que hace que las manecillas del reloj nos señalen la hora exacta. Entusiasmada, subí al volante. Qué susto tan grande sentí al verme estremecida tan violentamente. Muy deprisa bajé y seguí mi viaje. Arriba del volante vi algo que tenía forma de espiral. Era un muelle llamado espiral. No estaba tan equivocada en el nombre. El espiral hacía que el volante diera la media vuelta en un sentido y media vuelta en otro. No se paraba nunca. El volante acciona el ancora y tarda siempre el mismo tiempo en hacer tic-tac. Dentro del reloj vi tal cantidad de tornillos que me sentía perdida. No sabía cómo salir de aquel laberinto. Fui por la derecha y casi termino mis días entre los dientes de una rueda. Con dificultad logré soltarme.
Sudaba y estaba arrepentida de haber entrado en aquel reloj. Corrí hasta que llegué a los silbatos. Mis oídos casi estallaban con aquel ruido. Parecía la sala de máquinas de una fábrica. De improviso comencé a escuchar el cucú más estridente del mundo. Como estaba dentro del reloj, el sonido se oía demasiado fuerte. «Nena, levántate, es hora de ir al colegio», decía la voz de mi madre. Con alivio, abrí los ojos y comprendí que era solo un sueño, pero a pesar de eso, estaba empapada de sudor y me dolían los oídos. «¿Soñabas?», dijo mi mamá sonriendo. Asentí y comencé a contarle mi viaje por el reloj de cucú.